Bueno, ahí fíjate si podés compartir. Uno. Les aviso rápido que tú haciendo algunos comentarios, checaré y estuve modificando el programa que le compartí, así que si lo vuelven a abrir va a estar un poco más completo. Buenísimo. Perdón, Joan, ¿a qué cosa? ¿Qué es lo que modificaron? El programita que habéis compartido en GeoGebra me hizo algunos comentarios, checaré y lo estuvimos viendo y lo completamos un poquito. Bueno, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Adelante, no. ¿qué tienen para hoy? Quedaba cerrar el tema de corto teórico. Sí, hay que terminar con unas cositas, son rápidas, y ya arrancamos con el práctico. Ah, ya hoy van a arrancar con parte del práctico. Sí, si Dios quiere. Bueno. Bueno, adelante, Bueno. lo escuchamos. Ok. Bueno, fallo asimétrico en el sistema de energía. En realidad quisimos dejar el título tal cual estaba en el apunte, pero como bien nos corrigieron la clase pasada, hay que considerar que la asimetría esa se refiere más al desequilibrio del fallo y no a la asimetría de la corriente, ¿cierto? Del cortocircuito. Pero bueno, básicamente lo que sigue a continuación, vamos a llegar a las mismas conclusiones que vimos en la clase pasada. O sea, antes veíamos las expresiones calculadas para un generador en vacío. Ahora la falla se puede dar en cualquier punto intermedio de la red. Así que lo que cambia básicamente es que antes usábamos la FEM de generador y ahora vamos a utilizar... Perdón, Matías. Sí, sí. En los casos anteriores, vos decís, utilizábamos el caso del generador en vacío. Sí. Y ahora decís que puede ser la falla en cualquier punto de la red. Uno no es contraposición de lo otro. Claro. A lo largo de la línea se puede dar el fallo. Claro, pero el otro caso, Sí. que estuviera en vacío, no significaba que fuera borne del generador. Claro, podía estar... Claro. Se podía dar la falla. Estamos, o sea, son dos cosas distintas. Una cosa es cortocircuito a borne del generador o cortocircuito alejado del generador. Claro. Lo que vimos el otro día es un cortocircuito en cualquier punto de la red, pero sin carga el sistema. En donde por eso analizamos las tensiones detrás de las reactancias. ¿Estamos? Sí. Entonces, hoy lo que vos vas a ver con un sistema que previamente puede estar cargado y puede ser en cualquier punto de la red. Sí, así es. Bien. Gracias. Bueno, acá podemos observar la falla, está representada por el punto P, y las corrientes que se derivan a dicha falla están representadas por estas flechas, ¿sí? Bueno, todas las redes de secuencias se puede representar por su equivalente de Thevenin, por medio de que está formada por su barra de referencia y el punto de falla, ¿sí? Bueno, y la fuente que tiene ese circuito equivalente la vamos a llamar BF, que es la que nos va a suplantar en la ecuación para ser análogas a lo que veíamos anteriormente. Esa BF, como bien dice acá, es la tensión de línea a neutro
en el punto de fallo antes de ocurrir el fallo, y representa la única tensión del generador del circuito equivalente de Thevenin para la red de secuencia positiva. Es solamente para la red de secuencia positiva porque no tenemos fuente de inversa y tampoco homopolar, ¿sí? Bueno, la fuente esa está en serie con una impedancia de Thevenin, que es la impedancia de secuencia directa de Thevenin, medida con las fuentes pasivas entre el punto P y la barra de referencia. Punto P y la barra de referencia. Bueno, ya vamos a hacer después un resumen de cómo se dibujan los circuitos, si bien ya se habló, pero no viene mal. Fallo simple de línea tierra en un sistema de energía. Bueno, ¿qué podemos ver? Que la falla está en la fase A, en la línea A, está puesta a tierra, digamos. La corriente B y C van a ser cero porque van a simular un circuito abierto. Y la tensión al punto A vale 0 porque, bueno, está vinculado a la tierra, ¿cierto? Las soluciones de las mismas, las soluciones de las ecuaciones que veíamos anteriormente, básicamente vamos a cambiar la FEM por esta tensión que comentaba. Al estar vinculado a tierra va a aparecer una corriente homopolar que van a ser iguales, va a ser de igual magnitud que la corriente en secuencia directa e inversa, y lo que nos lleva a la deducción, la hemos dicho, que las tres redes de secuencia deben conectarse en serie por el punto de fallo para simular un fallo simple a tierra. Como podemos ver, acá está, antes era EA, ahora es BF. Bueno, lo mismo para el fallo. No escuché, dijiste que lo que es BF. Sí, BF es la tensión. La filmina anterior, sí. la tensión de Thevenin. Lo quería volver. Acá está, esta sería BF, ingeniero. BF entre el punto P y la referencia. Punto Bien. P de falla y la referencia. ¿Y cuánto vale? Bueno, el equivalente a... Es la tensión que existía en el punto antes de existir claro, la falla. Digamos. Antes de la falla. Bien, por eso se denomina tensión pre-fallo. Pre-falla, sí. Tensión pre-fallo. Bien. Entonces, yo hago una pregunta ahora a Divela, al grupo y en general. Sí. ¿Qué tensión tomarían ustedes ahí para hacer un análisis de cortocircuito? La tensión que existe en la red en ese momento. ¿Y vos conocés las tensiones en todo punto de la red donde puede ocurrir un cortocircuito? No. No la calculamos. ¿Cómo? La calculamos. Y hacemos el sistema de malla, como está ahí, calculamos la tensión en ese punto previo a la falla. Tenés 133 mallas. Con los métodos que vimos en flujo de potencia. Bien, bien, chicas. Tenemos la matriz de la admitancia. Exacto. O sea, por medio del método de cálculo del flujo de potencia, podemos determinar para distintos estados de carga y de generación el valor de la tensión en cualquier punto de la red. Eso lo habíamos determinado. Sí, sí, por eso.
El punto Sí, sí. previo a la falla, en el momento, en el punto donde analizamos la falla. Se Claro, hace el cálculo, se analiza el punto, el largo de la línea, flujo de potencia y a se va a través del dar flujo de potencia podemos tener. ¿Y ustedes qué creerían ustedes que en qué estado de la red sería más conveniente hacer el cálculo? Mm, mm, En el régimen permanente. No, sí. O sea, el método de aplicación de la componente simétrica, recuerden que es exigencia que previo al fallo el sistema se encuentre en régimen permanente equilibrado. claro. Si no, no lo podemos aplicar. Pero ustedes, es decir, porque ustedes van a agarrar y van a empezar a hacer hipótesis, ustedes mismos se tienen que crear las hipótesis. Claro, lo hacemos Es decir, en vacío. ¿cómo hacemos? ¿Lo trabajamos en vacío el sistema? ¿Lo trabajamos en carga? Porque las tensiones en un punto determinado que queremos hacer el cálculo pueden ser distintas, estando un sistema deprimido o un sistema muy cargado. Sí, para los cálculos lo hacemos en vacío, digamos. El En análisis, vacío. claro, y el sería la análisis. peor. Porque hacemos la tensión que hay en el momento, pero para la simulación utilizamos la... ¿Cómo sería? ¿El grupo coincide con eso? ¿O primero Divera, coincidís con eso? Sí, ¿no sería la peor condición, ingeniero? Por eso te estoy preguntando yo cuál sería la peor condición. Sí. Sí. Siempre que uno Coincido. hace un cálculo va a ser para la peor condición. Y a Chile dice que la peor condición sería para en vacío. Sí, coincido. ¿El grupo? Yo también coincido. Sí, yo me imagino que también. A ver, ¿basado en qué? Fundamentenlo. O sea, si está cargado, las cargas me van a limitar la corriente que me va a circular en el cortocircuito para mí. Por eso en vacío no tengo carga que me lo limite. Y ¿Las cargas son limitadoras de la corriente de cortocircuito? eh, La si impedancia. están entre el punto de cortocircuito y el generador, sí. No. Las reactancias inductivas. O sea, me van a determinar la corriente de choque. Las cargas pueden ser aportantes, las corrientes de cortocircuito, aquellas cargas que son ¿Son motores o...? de Claro. característica rotativa, Sí. ¿cierto? Pero una carga de característica activa no es aportante al cortocircuito. Por lo tanto, decir las cargas, si las vamos a considerar, son aportantes al cortocircuito. Claro. Pero a lo largo de la exposición, ustedes hicieron en un momento una deducción muy importante, Claro. o lo manifestaron, sin haberlo deducido, por supuesto, que hablaban de la potencia de cortocircuito. Claro. La corriente era menor cuando el sistema estaba cargado que cuando estaba en vacío. Sí. Sí, porque tenía que empalmar y todo, entonces, no sé si era menor o era menor la simetría. Era la simetría, ¿por qué? Porque la corriente de continua partía de un valor menor, por lo tanto era Claro. menos asimétrica. simetría. Claro. Sí. Pero Era la corriente menor la permanente, corriente de choque, digamos. Exacto. claro, la corriente de de choque. choque. Pero la corriente permanente, ¿no es cierto?, iba a depender de algo que era muy importante de acuerdo a cómo estuviera el sistema. Ay, pero- Ahí cuando Creo hablan que- de generador en vacío, ¿no estaría circulando corriente? Exacto. Porque dicen cuando hay carga menor corriente, cuando está en vacío mayor corriente. O sea, lo que yo entiendo es que no hay que corriente cuando está en vacío generador. Bueno, por eso estamos haciendo la hipótesis de cuando está en vacío o cuando está con Claro. carga. Pero pasa Pre-fallo, por otro está en lado el vacío. análisis de que esté con carga o no esté con carga. Ahí En Martina, definitiva, imagínense en esto.
Ustedes tienen el sistema, fíjense en ese, el sistema ese que está a la izquierda, el unifilar, que están alimentando una máquina a través de dos generadores y hacen que haya un fallo en el punto P, a la salida del primer transformador. ¿No es cierto? Sí, Sí. sí. Si las dos máquinas están en funcionamiento para poder suplir la demanda de la máquina, o sea, de la carga M, la corriente de cortocircuito en el punto P va a ser un valor determinado. Pero si de pronto la carga que de M disminuye y yo tengo, en vez de dos generadores aportando para esa carga, tengo uno solo. ¿Qué pasa con la corriente de cortocircuito? Y es menor. Claro. Entonces, en algún momento ustedes, no me acuerdo quién estaba exponiendo, lo dijo. Mientras más cargado tengamos el sistema, vamos a tener más cargas alimentando las demandas. Por lo tanto, vamos a tener más aporte de la corriente de cortocircuito. Recuerde que las cargas desaparecen porque disminuye la tensión en el punto de falla y quedan aportando los generadores que están generando energía en ese momento. Y mientras más generador tengo, más potencia de cortocircuito disponible en el punto, por lo tanto mayor corriente. Entonces, es muy factible que cuando yo tenga que hacer un estudio, o sea, porque me dicen, a ver, hacemos un estudio de un sistema. Y lo voy a tener que poner yo a las condiciones, a ver, ¿cuál es el peor momento? Y bueno, voy a considerar un estado de carga del sistema de máxima demanda. Es decir, con todas las fuentes aportantes en el momento de la falla. Claro. Pero a Claro su que vez, ahora empezamos a relacionarlo ya con otras cosas que van fuera del estudio. Que lo vimos, ¿no es cierto?, cuando veíamos el tema de líneas largas, el comportamiento de las líneas, que hablábamos de los distintos estados de comportamiento de una línea, del comportamiento de un sistema a través del flujo de potencia. ¿Qué hicieron ustedes cuando analizaron un sistema eléctrico a través de varios años? el crecimiento del sistema a medida que aumentaba la demanda. Le pusimos más generación, más aporte de Bien. potencia al sistema. Bien, bien. Pero a su vez también había otra cosa, porque decir, bueno, yo no voy a agarrar y pensar en un cortocircuito de acá a 25 años. ¿Por qué? Porque puedo llegar a poner un sistema de protecciones que está desubicado en el tiempo. Ya lo veré a eso, tendré que hacer algún análisis. Pero hay otra cosa que nos limita también o nos tiene que poner en consideración esos límites que tenemos en el comportamiento de un sistema eléctrico. La capacidad de transmitir potencia por la línea. O no estoy entendiendo la pregunta. O sea, la pregunta era ¿en qué situación? Bueno, vamos la voy a redondear la pregunta. Sí. ¿Cuáles son los parámetros que intervienen en definitiva en la determinación de una corriente de cortocircuito? Recién estuvimos hablando de uno. Claro. La tensión y la impedancia. Sí, eso es para poder calcular, me hace falta saber la tensión y la impedancia. Pero recién dijimos, ¿no es cierto?, que la fórmula de tensión igual a impedancia por corriente, también la podríamos reemplazar en función de la potencia y sacamos la impedancia. Entonces, si ahora estamos diciendo que potencia igual a U por I, y nosotros queremos saber distintos valores de I en el sistema para hacer un estudio, recién hablamos de potencia, entonces decir, bueno, la I la determinamos en función de la potencia disponible que tenemos. Claro. Y la U, La U la fija el sistema. la fija el sistema y la determinamos a través de un cálculo de flujo de potencia. ¿Pero en qué estado de generación? En el máximo. ¿No? En el máximo de demanda a proveer.
Pero y a su vez, ¿con qué tensión? Prefallo. Sería la de la línea que determinamos. Sí, ¿Cuándo se produciría la máxima? Ah, perdón. Un poco más la idea. Digamos, Sí. pónganse en la piel de un proyectista, ¿sí? Un proyectista que tiene que diseñar la barra de una estación y por lo tanto tiene que obtener la peor condición a la que puede ser sometida esa barra ante un cortocircuito. Sí. ¿Cuál sería la tensión con la cual ustedes calcularían esa potencia de cortocircuito o esa corriente de cortocircuito? Claro, depende del nivel de tensión, los valores que nos habían fijado, el 3%, el 5%, el 7%, y sería la mayor tensión. La más Claro. alta, sí. Claro, la más Nosotros alta teníamos- soportada por el sistema o Claro, normalizada. digamos. 1,05 teníamos en 132. Sería la máxima tensión de servicio permitida en el sistema. No, bien. Está bien. ¿Lo ven? Sí, ahora sí. Aunque en el flujo, seguramente en un determinado punto de la red, en la línea y eso, para la máxima demanda que me puede estar suministrando el sistema, no me dé la máxima tensión de servicio permitida por el sistema. Pero sí lo tengo que tener en cuenta que a lo mejor en una barra yo puedo llegar a tener la máxima tensión de servicio. Por lo tanto, voy a tener que calcular la corriente máxima y va a estar dada ahí donde yo tenga la máxima tensión de servicio para el estado de generación máximo, para suministrar la máxima demanda. Claro. Bueno, Es la máxima potencia que estamos generando porque tenemos la máxima carga y la Sí, máxima señor. tensión en la barra, que es la peor condición, digamos. Exactamente. Claro, eso es lo que teníamos en cuenta en los flujos de potencia también, que cuando alimentamos la máxima demanda, las barras de tensión estaban o sea, siempre casi en el límite máximo, que era 1,05. Sí. O sea, lo que pasa es que después en la operación, en definitiva, en la máxima demanda, seguramente vamos a tener la menor tensión permitida. Por eso tenemos el 0,95. En definitiva, en el momento de punta, no vamos a estar alimentando todo el sistema a tener como máximo 1,05. En algunos puntos vamos a jugar de decir, bueno, no, vamos a alimentar acá con 0,95 porque estamos dentro de la reglamentación y si no tengo que entrar más máquinas, generar más. Claro, pero si la barra esa no tiene generación, no le puedo subir la tensión. Así que, Claro. El tema es decir, bueno, empezar a jugar con distintas hipótesis y ver qué valores de corriente me da en el cálculo. Entonces el sistema de protección lo tengo que decir, analizar con distintos criterios, distintas hipótesis de Consulta, cálculo. ingeniero. Sí. En distribución generalmente ya se toma normalizado un valor, ¿no? En medio tensión. En el PEC ya creo que consideran que la potencia de cortocircuito es un determinado valor y con eso se calcula todo. Sí, pero eso sale porque la alimentación que vos tenés en media tensión es radial. Vos tenés limitada tu potencia de cortocircuito a través de los transformadores que hay en las estaciones de alta media. Entonces ya la tenés limitada, por lo tanto vos te movés con una potencia de cortocircuito determinada. Pero cuando calcules del otro lado, en donde están todos los generadores, todo el sistema de alta, Claro, ahí es está. otra cosa. claro. Sí, en Sí, de todas instalaciones nos daban un formas- valor fijo, digamos. De todas formas, eso es una simplificación. Si uno quisiera, modelaría la red de distribución y podrías obtener una potencia de cortocircuito cada vez menor mientras más te alejas de la estación. Nada. ¿Sí? Pero bueno, a forma simplificativa, para no calcular cada punto, se da un valor, digamos, único, digamos, un valor que ya considera estar más cerca de la estación, digamos. Con lo Claro. cual, mientras más la instalación más lejos la haga, más va a estar del lado de la seguridad, digamos. Sí. Eso no me pasa a mí. Tengo dos alimentadores de 185
Uno tiene 3.400 metros y tiene 3.400, tiene 14.000 amperes. Y el otro tiene 5.500 y tiene 9.000 y 6.000 y algo. 6.000 y algo. O sea, limita mucho la distancia. Te baja muchísimo la corriente, La corriente de cortocircuito. Claro. Claro, sí. Bueno, un poquito yo quería llevar a esto a que decir la materia, los exámenes, esto es lo que es la parte de integración de la materia. Todo es decir, relacionable una cosa con la otra. Por eso ustedes siempre tienen que estudiar la materia y no dejarla tan suelta al contenido que están estudiando en ese momento. Se tienen que empezar a hacer preguntas. ¿Qué relación tiene un tema con otro? ¿Lo ven? Sí, sí. Sí. Bueno, Sí, la peor condición, digamos. adelante. Bueno, fallo de doble línea en un sistema de energía. Tenemos que la tensión en la línea B y C son iguales, ¿sí? La corriente en el punto A, la corriente en la fase A igual a 0, porque la falla, perdón, en un circuito abierto, la falla se dio entre la línea B y C. Y bueno, y las corrientes son opuestas de la corriente B y C. Entre las soluciones que se deducen es que tenemos dos circuitos monofásicos de secuencia, tanto el directo como el inverso, y al ser iguales vamos a tener, como dice acá, indica que las redes de secuencia positiva y negativa deben conectarse en paralelo para simular un fallo línea a línea. Va a circular una única corriente, bueno, ya lo habíamos deducido. Fallo de doble línea tierra en un sistema de energía. Ahí vemos la derivación a tierra. Prácticamente son las mismas condiciones. Las soluciones van a ser que existen los tres circuitos monofásicos de secuencia, y una vez que armemos la red va a tener que ser tres circuitos en paralelo, como dice acá. Tres redes de secuencia deben estar conectadas en paralelo en el punto de falla para simular la falla doble a tierra. Y vemos que las impedancias va a ser una serie más un paralelo. Vean la BF. Bueno, como un resumen, digamos, para encontrar los parámetros de la falla, primero vamos a tener que expresar los valores de reactancia de los elementos considerados en PU. Después vamos a tener que dibujar las redes de secuencia, tanto positiva, negativa y homopolar. Y que acordarse que lo de secuencia positiva, todos los elementos del sistema que aporten corrientes de cortocircuito deberán representarse como fuentes generadoras, ¿sí? Conectadas en serio con su impedancia. Básicamente hay que conectar todos los elementos de la misma forma que están conectados en el diagrama unifilar del sistema. Divela, una Sí. cosita, pues no recuerdo si lo han mencionado. Sí, Acá sí. hemos hecho una simplificación muy grande cuando ustedes han venido explicando todo estos métodos de resolución de cálculo de corriente de cortocircuito. ¿Cuál sería la gran simplificación que han hecho? Hola, hola. Chicos. Hola, digo, ¿cuál sería la gran simplificación que han hecho? Porque cuando vos hablas de dibujar las redes de secuencia, ¿qué dibujas? El unifilar. ¿El unifilar de qué elementos?
de los que entran en O fase. mejor dicho, De las máquinas. ¿qué componentes conforman ese unifilar? Y tenemos máquinas rotativas, transformadores. Bien. ¿Cómo lo representas a un transformador? ¿O cómo representas una línea? ¿O cómo representas un generador? ¿A través de qué? Mediante una reactancia. Mediante una reactancia. Claro. Pero, Sí. ¿y es correcto eso? Y se expresa patrones Obviamos la resistivos. resistencia, ¿cierto? Claro. Nuestro método omite la resistencia. Simplemente porque es despreciable frente a los valores de la reactancia inductiva de los componentes que intervienen en el cálculo de la corriente de cortocircuito. Exactamente. Bien. Ahora bien, entonces, los valores de corriente que nos dan, ¿es un valor complejo o es un valor real? Y en teoría sería complejo. Es un valor complejo, Sí. Claro. pero es complejo imaginario, si despreciamos la resistencia. Claro. Exactamente. Sí, sí, sí. De hecho, Sí, aparece un 90. J Bueno, por ahí. ahora, si empezamos a considerar las impedancias en vez de reactancia, vamos a tener valores complejos compuestos por parte activa y por parte imaginaria. Claro. O sea, por parte real y por parte imaginaria, o sea, por parte activa y por parte reactiva. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros metemos las resistencias en los circuitos de secuencia, en las redes de secuencia, ¿cómo estamos analizando ahí? Y hacemos el análisis, como dijo recién, con real e imaginario, digamos. Hacemos el análisis con impedancia. Simplificamos y decimos que son reactancias. Sí. Son valores de reactancia de puesta a tierra. Le decimos resistencia de puesta a tierra, pero no llegamos a operar matemáticamente con números complejos. Lo operamos algebraicamente como si fueran todas inductancias. Bueno, está bien, está bien. No, sí, eso lo hacemos en la simplificación. Como dijo, cuando incluyamos la resistencia en los cálculos, Sí. se queda apuntado por ahí. La resistencia de puesta a tierra la vamos a incluir como un valor inductivo, Sí, porque lo vamos a estar dividiendo con respecto a su valor óhmico, con respecto a una base de una impedancia inductiva. bien. Ok. Simplemente era para que recuerden eso. Cuando tienen que hacer un cálculo preciso, y que si lo van a saber a través de un software, seguramente le pueden estar pidiendo los valores de impedancia de los componentes, con lo cual están modelados los mismos. Perfecto. Bien. Ok. Bueno, para diagramar, digamos, la red de secuencia negativa, es muy similar a la anterior, solo que hay que conectarlo sin la fuente generadora, por así decirle. Sin la fuente en serie, ¿cierto? A ver si tengo un ejemplo. Bueno, este sería un ejemplo donde tenemos el diagrama de secuencia positiva, que sería igual a lo que es el unifilar, el punto de falla, el diagrama de secuencia negativa, donde no incluimos las fuentes, y después tenemos el diagrama de secuencia cero, ¿sí? Donde vemos que en el primer caso es prácticamente igual al de secuencia negativa,
hay que tener en cuenta el tipo de conexión que tenemos en tanto los generadores como los transformadores. Notamos que es prácticamente igual, ¿sí? Esto contribuye a lo que es a limitar la corriente de cortocircuito. Ya lo vamos a ver, pero distinto es en el otro caso que no tenemos la conexión a tierra, ¿sí? O sea, tendríamos un neutro aislado de las demás reactancias de la red, y esto limitaría menos la corriente, por lo tanto sería más importante las corrientes de falla, ¿sí? Después de dibujarla, reducimos las redes de secuencia a su equivalente Thevenin en punto de falla, y por último aplicamos las ecuaciones para obtener el valor de corriente de falla. Ahí vemos Matías, hay que tener Sí. cuidado a la hora de decir de la limitación de la corriente de cortocircuito, porque el diagrama de secuencia homopolar, como te puede limitar, primero que te limita la corriente de cortocircuito a tierra, digamos, Sí. toda la que lleve derivación homopolar. Y segundo, depende de cómo te quede el conexionado de la red, si te va a limitar o no. ¿Sí? Claro, sería este caso. No es que siempre te limitas, no es que si no tenés conexión a tierra te va a limitar la corriente de cortocircuito. O sea, hay que ver cómo queda el diagrama de secuencia homopolar para ver cuánto es la Recién impedancia. sacar deducciones. Ok, Exacto. bueno. Bueno, los fallos a través de impedancias. Nosotros estudiamos, lo que hemos estudiado son los que proporcionan, digamos, los valores más altos de corriente de falla, pero la mayoría de los casos se producen por arco eléctrico, en aisladores o por ramas de árboles, lo que sea, ¿cierto? Donde la resistencia de ese arco o las condiciones del suelo y demás son lo que van a determinar la impedancia entre la línea y la tierra o donde se ha hecho la falla, ¿no es cierto? En el caso de ser por ejemplo, un fallo trifásico, si la falla, sí, está bien, si la falla tiene la misma impedancia en las tres líneas, el sistema va a permanecer simétrico después del fallo, y como vimos va a circular la corriente directa y va a atravesar tanto la impedancia de secuencia directa, o sea, la Z1, que lo vemos, como también la impedancia de falla, que sería esta. Bueno, ahí hablamos, el paso. El fallo trifásico a través de una impedancia, este es el que mencionaba recién. Tenemos la tensión al punto A, que es la corriente directa por la Z de falla, la impedancia de falla. Solo circula la corriente de secuencia positiva, como mencionaba. La tensión de secuencia directa va a ser la corriente por la corriente de secuencia directa, que es la que circula por la impedancia de falla. O también lo podemos ver de la siguiente forma, o sea, la tensión de Thevenin, la tensión prefalla. Sí, la tensión prefalla. Bueno, se lo podría ver como la tensión en directa más la corriente, más la caída de tensión en la impedancia de secuencia directa. En secuencia directa. Bueno, despejamos y nos queda de esta forma, que ya lo habíamos deducido.
fallo de línea simple a tierra y doble línea a tierra a través de una impedancia. Para un fallo simple tenemos las tres corrientes. Como tenemos una derivación tierra, vamos a tener la corriente homopolar. Son iguales, así que vamos a tener que, bueno, son los tres circuitos en serie, digamos. Y se agrega como tenemos la corriente homopolar, tenemos que agregar 3 veces la impedancia de falda. ¿Sí? Ya lo habíamos visto. ¿Esa fórmula es la corriente de cortocircuito? No, esto es la corriente, me falta poner la corriente real. Esta es la simétrica sí, también la componente simétrica en secuencia directa. Si bien es la que circula por los tres circuitos, no es la real. Bien. ¿Cómo obtendría la real? O la corriente de cortocircuito total. Y en el circuito equivalente... No, con esa fórmula. A partir de esa fórmula. Y es 3 veces... No es la Sí, es multiplicando por 3, que son las 3 corrientes iguales. Son las 3 corrientes, claro. Está bien. Sí, es 3 veces. 3 veces la corriente de secuencia directa. Sí. El método de cálculo nos decía que la corriente de fallo de la fase A es igual a la corriente simétrica de la red de secuencia directa, más la corriente simétrica de la red de secuencia inversa, más la red simétrica de la red de secuencia homopolar. Entonces, como las tres son iguales, son 3 veces I sub A1 la corriente de fallo. Por lo tanto, ahí, en vez de poner I sub A1, hay que poner I sub A igual a 3BF sobre la sumatoria de las impedancias que están ahí marcadas. Exactamente. Bueno, en el otro, para un fallo doble línea a tierra, por la impedancia ZF va a circular esta corriente, la de directa. Y es similar, digamos, tenemos una serie con un paralelo. Y tenemos los dos circuitos monofásicos, los dos circuitos de secuencia monofásicos de inversa y directa que van a tener que estar conectados en paralelo. Y eso nos sirve para después ubicarla. A ver. Vamos acá. Fallo de línea simple a tierra y doble línea a tierra a través de la impedancia. Tenemos las condiciones de fallo de una línea, ya la habíamos visto, era siempre y cuando entre la fase B y C se dé la falla. De esta forma vamos a tener corrientes opuestas. Y a base 0, va a poner C abierto, y la tensión en el punto C, la tensión C va a ser la tensión en la línea B menos la caída de tensión que va a producir la corriente B a través de la falla. Matías, Sí, un minutito. sí. Estoy viendo que toda esta explicación del formulario y eso, o sea, lamentablemente la virtualidad a mí me pone en una situación muy incómoda. O sea, Sí. porque quiero o no, a mí me gusta dar clase. Y cuando yo doy clase presencialmente, yo los veo cuando se duermen, yo los veo cuando se aburren, Bien. yo los veo cuando se están prendidos en el tema. Yo acá, a través de la virtualidad, no puedo tener una retroalimentación de cómo está el curso. Entonces, esta metodología de enseñanza, no, déjamelo terminar.
Sí. Esta metodología de enseñanza, a mí me está faltando esa retroalimentación. Ok. Yo esa retroalimentación la necesitaría que el resto del curso me dijera si está entendiendo algo, porque todo lo que está explicando Matías se va a entender mucho mejor cuando lo llevemos a la parte práctica. Que en definitiva lo que nos interesa de todo esto que está diciendo, acá él está asemejando este sistema alejado del generador a lo que vimos, ¿no es cierto?, en la demostración teórica en la clase anterior. Con lo cual a lo mejor ganamos más certeza de que lo entendemos al tema cuando lo veamos aplicado. Claro, sí. Sí. Porque me gustaría decir si el curso me puede decir si lo está siguiendo, si lo entiendo, si trabaron. Yo lo sigo perfectamente, Matías, por eso a veces intervengo porque veo que a lo mejor se le puede haber escapado algo, pero porque lo conozco. Ustedes a lo mejor lo están viendo por primera vez el resto del curso a esto. El mismo grupo lo ha visto. Entonces, de decir, bueno, si vemos que esto se pone pesado, si estamos leyendo solamente fórmula y no entendemos nada, vayamos directamente a decir, bueno, a cuando lo apliquemos. Y digamos así, bueno, vamos a ver un tipo de fallo y en este fallo vamos a aplicar esta fórmula. Y cómo determinamos los distintos elementos de la red de secuencia para llegar a aplicar la fórmula. Lógicamente sería lo no sé lo si más les parece. divertido. A ver, pasamos, Mati, directamente a la parte práctica. No sé cuántas diapositivas te quedan. No, quedan un par nomás. Ese tema es muy importante. Porque es la verdad que una vez que lo habíamos aplicado. La comparación de los cortocircuitos es muy importante. Bueno. Sí, esa es la parte importante. Bueno, pasamos entonces. Para compararlo, en la comparación de los circuitos, vamos a... Ahí está. Al final terminamos diciendo que las fallas bipolares sin contacto tierra llegan a ser un 86% de la falla tripolar. Disculpame, pero yo estaba esperando que lo digas en algún momento y nunca lo llegamos a decir, a eso. Ah, ¿no? ¿No? Bueno. Yo estaba esperando que en algún momento lo dijeran. Y es demostrable, es muy fácil la demostración de eso. O sea, bueno. Por otro lado tenemos que la falla bipolar o unipolar con contacto tierra puede llegar a superar el cortocircuito tripolar y va a depender del régimen de tratamiento del neutro. Y tenemos... Esas fueron las primeras características que se dieron cuando arrancamos el tema, de que el tripolar en algunos casos era mayor y dependiendo de cómo teníamos la conexión. Exactamente. O sea, cuando teníamos un contacto directo a tierra, dependía del neutro. Esas fueron las primeras características que se dieron. Dependía de cómo estaba conectado el centro. Pero matemáticamente se ve en la expresión de las fórmulas por qué podemos asegurar esto. Pero bajo la misma condición, ¿cómo arribamos a ese resultado? Claro. Un cortocircuito trifásico, ¿cómo es la fórmula para determinar la corriente? Tensión sobre secuencia directa. Exactamente. Tensión sobre secuencia directa. En un bipolar, ¿cómo es la fórmula? ¿Con contacto o sin contacto? No, sin contacto. Sin contacto, como dice. Y la tensión sobre la suma de la directa más la inversa. Bien. Si la directa y la inversa valen lo mismo, porque habíamos dicho que prácticamente todos los elementos valen lo mismo. ¿Cuánto vale? Y sería un medio, ahí sería la mitad de del tripolar. Sí, pero nosotros habíamos visto que la tensión no está con respecto a tierra. Claro. La tensión involucrada en un circuito trifásico es raíz de 3 veces la tensión en un bifásico.
En un Exactamente. bifásico la tensión es, por ejemplo, 132. En cambio, en un trifásico es raíz de 3 de 132. O sea, la tensión 132 sobre raíz de 3. Haciendo Claro, la relación entre uno y otro, nos va a quedar raíz de 3 arriba y el 2 abajo. exactamente. Así arribamos a Entonces, la... como la suma de Z1 más Z2 sería 2Z1, nos va a quedar raíz de 3 sobre 2 por la corriente de cortocircuito trifásica. Con lo cual de ahí sale que es 0,86, 0,87, el valor máximo que puede tomar. Bajo esas hipótesis de que Z1 sea igual a Z2. Después el bipolar, o mejor dicho, el unipolar a tierra, interviene Z0. Entonces, nosotros vamos a tener que es 3 veces la tensión E1 sobre la suma de las 3 impedancias, Z1 más Z2 más Z0. Si Z1 más Z2 más Z0 son iguales, o sea, mejor dicho, si las 3 impedancias son iguales, vamos a tener 3 E1 sobre 3 Z1. Con lo cual, la tensión de fallo monofásica es igual que la trifásica. Ahora, si Z0 es mayor que Z1, vamos a tener abajo un denominador que es mayor que cuando las 3 eran iguales. Claro. Por tanto, la corriente de cortocircuito va a ser menor que el trifásico. En cambio, si Z0 es menor que Z1, vamos a tener una corriente de cortocircuito monofásico mayor que cuando, en el caso del trifásico, porque tenemos una impedancia menor ahora en el denominador. Entonces, esas demostraciones matemáticas, muy fácil, son lo que dan sustento a estas comparaciones que están haciendo como conclusión final. O sea, tiene que ir acompañada las conclusiones finales con la demostración matemática de que es así. Eso ténganlo en cuenta, para cuando tengan que expresarlo cada uno, son indispensables que lo fundamenten matemáticamente lo que estamos diciendo. Sí, es lógico. Adelante. Bueno, tenemos los 3 regímenes, con neutro aislado, con puesta a tierra compensante y las redes con puesta a tierra rígida o puesta a tierra a través de una impedancia baja. Bueno, me costó resumir, como pueden ver, me costó resumir el apunte. Hablando con los chicos, básicamente las redes con neutro aislado se hace con capacitores, o sea, se ponen capacitores en estrella y el neutro de esos capacitores, el centro de estrella entre los capacitores se pone a tierra. Eso es básicamente neutro aislado. La punta mencionaba que en los 2 tipos de cortocircuito mencionado anteriormente, o sea, el bipolar y el monofásico a tierra, solo se presentan valores elevados de la corriente y de la tensión cuando la diferencia de los ángulos de las impedancias directa y homopolar es grande y la relación entre la homopolar dividido la directa es pequeña. Estas grandes diferencias entre los ángulos solo pueden presentarse... Perdón, ¿la relación de qué? Es una relación numérica entre impedancias. Una relación Sí, numérica. y la otra, la diferencia también, una diferencia numérica. ¿Diferencia de ángulos? Pues todos son números, Matías. Sí, no entendí sí, la diferencia de números entre ángulos. No. O sea, Okay. lo planteemos bien. Una cosa es la diferencia de los ángulos de impedancia Z1 y Z0, y la otra es la relación entre módulos de Z0 y Z1. Argumento y módulo sería.
Claro. O sea, las dos están conformadas por números. ¿Sí? Sí, sí. ¿Lo entienden Bueno. eso? Sí, sí, se entiende. Bien. Bueno, estas grandes diferencias de ángulo de las impedancias solo pueden presentarse en las redes con neutro aislado, excepto cuando formamos neutro artificial con capacitor en estrella cuyo centro va conectado a tierra. Para que en estas redes la relación sea pequeña, la corriente de cortocircuito tripolar no debe ser mucho mayor que la corriente capacitiva de las líneas que estén acopladas galvánicamente a la red. Este caso no se presenta nunca. Generalmente la relación entre módulos de la impedancia homopolar y directa tendrá un valor mínimo de 5. Generalmente tiene ese valor. Y si no, lo supera. Tener una consulta, ¿qué significa acoplar galvánicamente? Nada. Eso te lo voy a pedir que me lo digas vos. ¿Qué crees? ¿Qué es lo que es un par galvánico? ¿Ok? O sea, yo me imagino, no sé, lo analizo con una termocuncla. Sí. En definitiva, no hay una continuidad eléctrica. O sea, es decir, en definitiva, nosotros la capacitancia que tenemos entre la fase y tierra es un acople galvánico. Es lo mismo que tenemos en un transformador, tenemos un acople galvánico entre el primario y el secundario. O sea, no pasa corriente eléctrica. No, claro. Y no lo hace a través del flujo magnético, ¿no es cierto? Se convierte, pasamos de un estado de energía a otro. Está, ya lo entendí. Bueno. En el caso de que la relación sea 5, la corriente de cortocircuito bipolar a tierra y unipolar a tierra son más pequeñas que las corrientes de un cortocircuito tripolar. Y por ello no es preciso considerar estos tipos de cortocircuito para determinar las corrientes máximas del cortocircuito. En ese caso. En las redes con neutro aislado, la máxima corriente de cortocircuito se presenta siempre en un cortocircuito tripolar. No sé si tienen algún comentario. Acá está la explicación. Redes con puesta a tierra compensante. Para este caso el neutro está conectado a través de una reactancia inductiva, ¿sí? Analizando la influencia de ese... bueno, primero veamos la... la impedancia Z0 está formada por, se podría decir que es un circuito paralelo, en el cual tenemos en una de las ramas una parte inductiva y en la otra rama una parte capacitiva. La ZN es la impedancia... No tenés un modelo, un gráfico para verlo, ¿no? A ver si me pueden seguir a mí. Ustedes tienen la barra de referencia del circuito homopolar, que viene, ¿no es cierto?, está representando al neutro, perdón, a la tierra del sistema. Sí. ¿Qué se desprende de ahí? Entre eso y el punto de falla. Se desprenden las impedancias homopolares que están intercaladas entre esa barra de referencia y el punto de falla. Claro. Bien. ¿Cuáles son las impedancias que intervienen?
Supongamos que no hay impedancia de puesta a tierra. ¿Cuál es la Z0 que interviene? Van a ser las impedancias que existen entre la referencia y el punto de falla de los elementos que haya. Supongamos que vamos a analizar un aborne del generador. ¿Cuál va a ser la impedancia Z0 que vamos a tener? Va a ser una única. Va a ser la impedancia Z0 del generador. Claro. Ahora, si la puesta a tierra del generador tiene un valor de impedancia de puesta a tierra, vamos a tener la suma de la impedancia del generador, la ZG0, más 3 veces la ZN. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Hasta ahí no hemos tenido en cuenta los valores capacitivos de la impedancia del sistema. Los valores de la capacitancia del sistema entre la referencia y tierra es lo que se llama ZC. Claro. Que va a estar en paralelo con la impedancia homopolar, que es la suma de 3ZN más ZG0. Claro. Sí. ¿Lo entienden? Y de ahí surge que Z0 es la composición de un paralelo. Claro, pues si tuviera 3 cables unipolares subterráneos, tendría una capacidad entre el conductor y la malla, que es lo que estoy sumando ahí. Y sí, que es la capacitancia del cable. Lo mismo en las líneas largas, le explicaba yo a los chicos. En las líneas largas, imagínense que van los 3 conductores y eso forma una... Cada línea tiene su capacidad con respecto a tierra. Exactamente. Que es lo que analizamos. La medida geométrica y todo eso. Entonces, ese paralelo que yo tengo ahí, puedo llegar a manejarlo para que la corriente total que me atraviesa ese paralelo, o sea, la total, no la que va por rama, sea la mínima. Claro. Sí. Porque yo puedo jugar en un paralelo con alguna impedancia para que me maneje la rama de tal manera que me disminuya la corriente total que pasa por ese paralelo. Es más, hasta ¿en qué lo podría convertir? En un circuito abierto. En un circuito abierto, exactamente. Entonces, eso es lo que quiere demostrar Matías con esto. Que yo puedo compensar de tal manera la impedancia que interviene en el circuito homopolar, que puedo hacer que sea tan alta que la corriente de cortocircuito sea mínima. Claro. Por eso se llaman redes compuestas tierra compensante. Claro, que es la primera simplificación. En el apartado A. Bien. ¿Lo ven ahora? ¿Entendieron el circuito que les describí? Para poder ver qué fórmula estamos aplicando, en dónde lo estamos aplicando. Adelante, Mati. Ok. Bueno, definitivamente que el término que nos va a interesar va a ser el denominador de esta fracción. Y lo vamos a analizar en 3 circunstancias. En la parte que sea igual a 0, sería lo ideal, digamos, porque tendríamos un circuito abierto. Solo va a circular una corriente residual, por lo que la falla unipolar va a ser pequeña. La corriente de cortocircuito bipolar a tierra toma el mismo valor que la aislada de tierra. La máxima corriente de cortocircuito se presenta en fallas tripolares, termina siendo medio redundante esa. Pero bueno, básicamente... ¿Y por qué? ¿Por qué lo asegura? ¿Por qué asegura eso? De que la máxima va a ser en los tripolares.
que Nosotros Z0 acá, se hace infinito. Lo aislamos de tierra. Entonces la considerada va a ser esa. Claro. Nosotros ya habíamos visto que las bipolares eran menor que las tripolares. Ahora estamos asegurándonos de que las unipolares no van a prácticamente a tener valor, un valor muy pequeño. Por lo En este tanto, caso. aseguramos que la máxima corriente va a ser la tripolar. ya, en este caso, sí. Bueno, analizamos cuando la parte inductiva es mayor que la impedancia capacitiva, se presenta una compensación incompleta, por lo cual la corriente, por lo cual el circuito, la impedancia homopolar va a tener un carácter capacitivo, ¿cierto? Porque, bueno, al tener mayor impedancia, es la mayor impedancia. Impedancia la inductiva. Sí, eso quería decir. Entonces la corriente circula va más a por la parte tender por capacitiva. la parte capacitiva, exactamente. Por eso la corriente de falla que aparece es todavía menor que la correspondiente a la de neutro aislado. ¿Se entiende? Eso sí es mayor, la parte inductiva. Y el otro caso es si la impedancia capacitiva es predominante frente a la parte inductiva. Se presenta una compensación excesiva. La impedancia Z0 solo aumenta si la impedancia inductiva es mayor que el 50% de la impedancia capacitiva de las líneas respecto a tierra. Si no, se considera que disminuye, y puede darse el caso que la relación entre Z0 y Z1 sea menor que 5. En ese caso va a aparecer una corriente de cortocircuito mayor que la corriente de cortocircuito tripolar. ¿Se entendió eso? Bueno, como Z0 es de carácter inductivo, no presenta valores extremos de corriente y de tensión en las redes compuesta a tierra inductiva. Esto, Ciccarelli, ténganlo muy en cuenta, ustedes van a tener que hacer el análisis después para distintos sistemas de puesta a tierra en las redes, para el análisis de las sobretensiones, seguramente ya a lo mejor lo has visto. También, cuando nombraban antes la diferencia de argumentos y de ángulo, también dependía de eso para cuando tenemos sobretensiones en la fase. Exactamente, esto está muy relacionado con esa parte de los... Ahí en una filmina, Matías había puesto que se producían variaciones de la corriente y la tensión cuando teníamos un cortocircuito, y eso es lo que vamos a ver después en el siguiente tema. Que cuando tenemos un cortocircuito, a la fase sana tenemos sobretensión. Sobretensiones, claro. Bien. Así es. Bueno, y después redes compuesta a tierra rígida o compuesta a tierra a través de una impedancia de bajo valor óhmico. También me costó resumir esto. Para el sistema homopolar, las impedancias capacitivas entre la línea y tierra están prácticamente cortocircuitadas cuando tenemos una red compuesta a tierra rígida, ¿cierto? O una impedancia chica, muy chica. En los cortocircuitos unipolares pueden aparecer bajo ciertas condiciones corrientes que exceden hasta un 30% de la corriente de cortocircuito tripolar. En los bipolares, con contacto de tierra, pueden presentarse valores que exceden hasta el 50% del cortocircuito tripolar. Considerando todos los casos, las tensiones a la frecuencia de servicio de las fases no afectadas respecto a tierra alcanzan, en el caso más desfavorable, un valor equivalente a 1.1 veces la tensión compuesta de servicio. Esto es lo que decía Ciccarelli, Alejo.
¿sí? En el caso de la puesta a tierra mediante una resistencia bajo valor óhmico, estas deben dimensionarse de forma que las corrientes de cortocircuito a tierra no resulten considerablemente mayor que la nominal de instalación. Bueno, y como conclusión, las máximas corrientes de cortocircuito corresponden siempre al cortocircuito tripolar, cuando se trata de redes con neutro aislado o en las redes completamente compensadas. En las redes compuesta a tierra rígida o compuesta a tierra a través de una impedancia de bajo valor óhmico, las máximas corrientes de cortocircuito pueden esperarse en los circuitos unipolares y bipolares con contacto de tierra. Esa sería la conclusión, ingeniero. Bueno, a ver, ¿qué dudas hay? Lo de la bobina, lo de la tierra compensante es lo que es bobina Jonas, bobina Petersen, transformador, Sí. no me acuerdo bien el nombre ahora. Bobina Petersen. Petersen, sí, lo Por leí. eso se hace. ¿Cómo? ¿Dijiste algo? O sea, la compensación se hace con esas bobinas. Así es. Sí, al método de compensación se lo llama método o bobina Petersen. Bueno, Sí. ahora La duda- van a seguir con la parte práctica. Ahí empiezo a presentar yo. Bueno, pero me parece que no tenés... Sí, No eso estaba sabía, bien. Ah, El no tiempo- sabía que había un integrante más. Me presento, Álvaro Juárez. Buenas noches. ¿Cómo te va, Juárez? O sea, no, creí que eran 5. No, yo también estoy. Bueno, Ahí está. Quedan ahí, o sea, 10 minutos. No sé si comienzo y lo dejamos para el lunes. claro, podés presentar el ejercicio que vamos a resolver, bajo qué condiciones, cómo Dale. Sí, sí. vienen los datos dados, Dale. Sí, sí. para poder después aplicar el método que dijo Matías recién, los distintos pasos que se van a realizar. Bueno, paso a compartir. Ya dado, digamos, todos los conceptos teóricos, vamos a pasar a la resolución de ejercicios prácticos, en donde se va a presentar un diagrama unifilar del sistema eléctrico. Se va a presentar un punto de fallo, un punto de cortocircuito, y vamos a analizar todo el procedimiento para obtener las corrientes de cortocircuito dependiendo qué cortocircuito sea. Bueno, arrancamos ejercicio número 1. Básicamente, las consideraciones a tener en cuenta es que, bueno, el diagrama es unifilar, como vemos acá, ya lo vamos a ver bien. Consideramos que las corrientes previas al fallo, el cortocircuito, no las vamos a despreciar, no las vamos a tener en cuenta, y bueno, es un sistema equilibrado antes del fallo. Básicamente la consigna que nos dice este ejercicio, la voy a leer, dice: en la figura se presenta el diagrama unifilar de un sistema eléctrico de potencia sin carga. Se deberán determinar los valores en por unidad y por ciento de las reactancias de los componentes. Vamos a tener que dibujar los diagramas de impedancia de secuencia directa, inversa y homopolar, y calcular las corrientes de cortocircuito tripolar y unipolar en la barra C. Este es el diagrama eléctrico. Tenemos acá todas las componentes eléctricas, Álvaro, todas las componentes. Sí. ¿por qué necesitamos que el sistema sea equilibrado ante el fallo? Y para usar el método, digamos,
Sí, de las tiene componentes simétricas, claro. que es el método el cual nos permite conocer las corrientes de cortocircuito, ¿no? Claro, y el método partía de una condición justamente de que el sistema desequilibrado previamente, o sea, previo al fallo debería ser un sistema equilibrado, si no, no podía descomponerse en las tres componentes simétricas. Claro, en las tres componentes, claro, que es la directa, inversa y homopolar. Pero Bueno, Álvaro, hay otra razón más. Hay otra razón más. ¿Por qué? porque la corriente no la estamos despreciando. No estamos teniendo en cuenta corrientes previas al fallo, que sea desequilibrado. ¿Eso sería? No, fíjate ahí lo que te pide. ¿Qué te pide? ¿Calcular qué? Valores en por unidad y por ciento de las reactancias de las componentes. Sí. Claro, y para calcular eso... No, seguí. No tendría que ver. El tercer punto tiene que ver. Está bien, calcular corrientes de cortocircuito tripolar y unipolar en la barra C. Claro. Te está pidiendo calcular el cortocircuito unipolar, con lo cual vas a aplicar el método de las componentes simétricas. Sí, Si vos sí. tuvieras que calcular el cortocircuito tripolar, no va a aplicar el método de las componentes simétricas. Claro, sí. Sí, si pidiera solo la tripolar, simplemente Claro. necesitamos la de secuencia directa. No nos hace falta la de inversa ni la homopolar. Exacto. Bien. Era eso nomás. De todas Eh, formas, vos tendrías un sistema desequilibrado, lo que pasa en una fase no va a pasar en la otra. Previo al fallo tenía un sistema desequilibrado. ¿Cómo? Perdón. Claro, pero vos decís, vos vas a calcular el cortocircuito trifásico, pero previo al fallo vos vas a tener un sistema desequilibrado. Lo que pasa en una fase no va a ser lo mismo que lo que pase en la otra fase. Claro. Por eso tiene que ser. Pero ¿por qué si lo podés calcular solamente con la representación de una fase? En el cortocircuito tripolar, ¿está hablando? Sí. A ver, estamos Sí, hablando de porque que si corriente- vos, previo al fallo, vos tenés un Sí. sistema desequilibrado, no podés aplicar el sistema el método de las componentes simétricas. Sí, ¿Sí? Pero dijimos, no lo necesitamos, necesitamos esa condición porque tenemos que calcular un cortocircuito unipolar, por lo tanto necesitamos las componentes claro, simétricas. el método de las componentes, sí. Si tuviéramos un cortocircuito tripolar, Sí. no necesitaríamos que sea equilibrado o sí necesitaríamos que sea equilibrado. Y Sí, si no, la Bien. carga sería simétrica. O sea, se podría trabajar cada fase por separado si está desequilibrado. Pero yo imagino que la idea de trabajar con circuito equivalente monofásico es que el sistema esté equilibrado. Ojo que una cosa es previo al fallo y otra es post fallo. Sí, pero un desequilibrio de corriente podría ocasionar otras cosas también, como desequilibrio de tensiones. Y yo imagino que ya no podríamos analizar una fase y deducir el resultado por las otras fases, partiendo de esa condición. Yo creo que sí. A ver quién. Yo me perdí en la pregunta que hizo el ingeniero. O sea, A ver, yo digo. consider- Sí, Alejo. Termina. ¿Usted considera que antes del fallo simétrico tripolar tenemos un sistema desequilibrado? Sí, ¿Desequilibrado en carga o desequilibrado en desequilibrado, generación? desequilibrado en sí. No, generación, no he visto que se generen potencia diferente en la fase de un generador. Claro, por eso. Porque si fuera en Desequilibrado en carga, carga, desequilibrado, no hay inconveniente. Claro, En no un hay cortocircuito, inconveniente. claro, porque se va a Decilo. comportar igual. Claro, el Cuando yo- cortocircuito es simétrico. Claro.
Entonces, al aplicarle el cortocircuito, el sistema se va a comportar en forma simétrica, equilibrada. ¿Sí? Entonces, me interesa si tenemos un sistema desequilibrado previo. A ver, Secari no está muy contento con la respuesta. No, sí, ahora le entendí, ingeniero, no entendía la parte previa. Claro. No, simplemente los confundí un poco como para ver si veían esa diferencia. Por eso decía yo, si es desequilibrado, pero en carga, no hay inconveniente. Aclarando esa... Claro, el problema sería que la alimentación sea desequilibrada en el Claro. Claro. Tuviera un problema en la generación y desequilibrio porque de los tres, si fuera un turbo, de las 3 bobinas me falla uno y se me desequilibra el generador. Sí, a ella no, bueno, podría. sí. No es el a ese mundo me fui yo, por eso. No, bueno, a lo mejor yo lo dije mal, pero era eso que planteaba Gabriel. La condición de que previo al fallo tuviéramos un sistema desequilibrado y posterior al fallo, siendo un cortocircuito simétrico o trifásico, si se puede resolver igual sin el método de las componentes simétricas. Claro, está bien. Bueno, adelante. Bueno, analizamos un poco acá el diagrama unifilar. Tenemos básicamente 3 generadores, 3 transformadores elevadores de tensión, y tenemos, bueno, las distintas líneas que conectan el sistema y las distintas barras. El problema nos plantea que en la barra C, en la barra acá del medio, ahí es donde se va a producir el cortocircuito. Y además el ejercicio nos brinda una tabla de datos, como podemos ver acá, en donde tenemos en la primera columna acá, tenemos la reactancia secuencia inversa y homopolar, la relación en realidad, la relación de la reactancia secuencia inversa y homopolar con respecto a la directa de todos los elementos. Eso quiere decir que nosotros, una vez que calculamos la reactancia secuencia directa de cada elemento, simplemente nos vamos a venir acá a la tabla y vamos a hacer la relación que existe con respecto a la secuencia directa. Como vemos acá, la secuencia inversa es siempre igual a la de secuencia directa para todos los elementos que conforman, como son los generadores, transformadores y líneas. Bueno, tenemos acá la potencia aparente de los generadores y nos da la reactancia subtransitoria, ¿no? Consideramos ¿Por qué te da esa reactancia? ¿Por qué te da esa reactancia? A lo mejor lo ibas a decir. Sí, ahí justo lo estaba por decir. Nos dice la reactancia subtransitoria porque nosotros vamos a considerar el cortocircuito, digamos, en el instante en donde se produce, o sea, en el primer ciclo, el cual es la corriente de choque, es la peor condición. Y en ese momento, la reactancia que existe en el generador es la subtransitoria, es la primera que aparece, que bueno, era debido por los arrollamientos rotóricos y estatóricos bajo la influencia del devanado de amortiguador. Entonces, como aparece en ese instante, la reactancia subtransitoria es la que vamos a tener en cuenta y es la que se calcula en ensayos eléctricos. Por lo tanto, todo esto son datos. La que nos interesa para cálculo de las protecciones. Exacto. Claro. Cálculo de esfuerzo dinámico. Claro. Y cálculo de actuación de protección y obviamente... Claro, para el cierre. Claro, el poder de cierre de Yo diría de apertura más que de cierre. Sí, está bien. Porque esa es la corriente que tiene que abrir los interruptores. Claro. Sí. Cuando entra en fallo es la que abre. Sí, pero no habíamos visto que también cuando se reconecta tendría que tener el poder de corte, digamos. De cierre, no de corte. De cierre, de corte, claro. perdón, de cierre. Por si era un cortocircuito autoextinguible. Eso lo debían tener en cuenta con ese cuadro que le daba la simetría, que era una letra parecida a la X, que multiplicaban el valor de la corriente de choque determinada en función de la relación Rx. Claro. O sea, con ese valor obtenemos la corriente de choque.
le multiplicamos por la subtransitoria. Claro. La IS, Y claro, bueno, la IS es X por raíz de 2 por la I2K. Por esta que calculan acá. Acá calculan el valor eficaz. A ese Claro. valor eficaz lo multiplican por raíz de 2 para obtener la máxima simetría. Y después lo multiplican por X, que sale del gráfico, que es función de la relación RX, Claro. que se va a disminuir tanto como mayor sea R. Claro. Sí, me parece que en instalación lo llamamos índice de impulso, ¿puede ser? sí, lo llamamos así. Ah, no sé. Puede ser. Sí. Estamos en hora por las dudas, sí. Que no nos empere. Estamos en horas, puede ser, sí. 20:40. Quedan unos minutitos. Bueno, ¿Querés terminar de plantear por lo claro, menos- termino esta diapositiva porque ya la siguiente diapositiva es la solución. Así que Sí, Dale. vamos a plantear. igualmente me parece que cuando arranque la otra clase voy a hacer un resumen rápido. Sí. Porque ya pasó una semana prácticamente. Sí, por eso. Bueno, en los transformadores tenemos lo mismo, la columna que nos indica las impedancias, las reactancias en realidad de secuencia directa, la relación, la potencia, y acá como veíamos en los transformadores no teníamos un periodo subtransitorio, sino teníamos uno transitorio. La reactancia transitoria que también es dato, y bueno, ya después las líneas, en donde nos da la reactancia inductiva por kilómetro, y bueno, la de todos los tramos, que es la de todos los tramos que existen en el sistema. Olvídate Así de que esa bueno, firma. una vez ya con todos estos datos, ya se puede partir para la solución, que lo vamos a ver en otra clase. ¿Qué crees vos? ¿Qué datos vas a encontrar si vos te vas a acercar a un generador, a un transformador, a la placa característica? ¿Vos crees que vas a encontrar la reactancia subtransitoria en ohms? ¿La reactancia del transformador en ohms? Y en realidad nunca vi una, pero si no me aparece no, me va a aparecer porcentualmente. Bien, aparecen porcentualmente. A lo mejor no viste una, pero seguramente en las materias que has cursado ya como máquinas, te han mencionado Sí. los datos que debería tener una placa. Pero porcentualmente respecto a qué? Eso. Respecto al valor nominal. Sí, el valor. Claro. ¿A qué valor nominal? ¿De qué? A la potencia. De la máquina, los valores nominales de la máquina. Sí, tensión, Claro. La potencia. potencia nominal. Por eso, de la entonces, máquina. la reactancia esta va a venir en un valor porcentual de la potencia. Claro. Por No. eso en otro... No, No, de la no. impedancia o la De la impedancia de base. tensión, Ah. de todos los valores. va a venir en función del valor nominal de la impedancia nominal. O sea, seguramente no La no nos van a dar impedancia la impedancia nominal la vamos a determinar en función Sí, de sí. los parámetros nominales de potencia y tensión nominal. Claro. Por lo tanto, en este ejercicio, como introductorio a la resolución del cálculo de cortocircuito, como simplificación, le damos estos resultados, estos valores de reactancia en ohm. Pero ya entra un poquito más en el otro ejercicio, se le da un poco más los valores que ustedes van a encontrar en la práctica, o sea, los valores de placa. Entonces, en ese caso, hay que empezar a pasar un cambio de base que se llama. Claro. ¿Sí? Que muchos de estos ejercicios, lo más importante es saber hacer el cambio de base. ¿Sí? Claro, Y claro, tiene que claro. cambiarse la base de la máquina, ¿sí? ¿A qué cosa? A la base del sistema. del sistema. A la base del sistema, porque ¿en Claro, qué el valores valor vamos a arbitrario. trabajar? Claro. Sí, Álvaro. Digamos. No, sí, al valor arbitrario que nosotros elegimos, que Como arbitrario. la potencia de base que nosotros Ah. elegimos del sistema. Los valores definidos de base con los que vos Claro. vas a trabajar. Claro, Claro, sí. claro. Porque vos vas a elegir 132 kilovolts, 100 megas de base, de potencia base, y te referís a eso, digamos. Porque analizamos el punto de falla ahí.
Si nos fuéramos a analizar un punto de falla en una línea 220, nos tendríamos que ir al punto de falla, a la sección donde se produce la falla. Claro, a ver, por ejemplo, ahí tenemos la falla en el nivel de 132. Entonces, a todas las máquinas del sistema la calculamos para la potencia nominal de 100, que es una potencia, digamos, por lo general utilizada como base, y a la tensión nominal o la tensión base de 132. A ver, ¿por qué utilizan 100? Era una Para hacer- facilidad en los cálculos. ¿Cómo? A ver si Kareli. O sea, elegir un número 100, el número 100 permitía una facilidad a la hora de trabajar con los números. Exacto, exacto. Es fácil dividir por 100 o multiplicar por 100. Claro. Bien, pero entonces nosotros teníamos que, en ese sistema, pasar todo a la base de potencia 100 y a la base de tensión de 132. Claro. Bueno, no es tan así. No. Y todo- Sobre donde ocurre la falla, ¿no es cierto? Sobre donde ocurre la Sí, falla, sí. claro, por Cuando eso vayamos decía a yo, calcular la por eso falla, la- tenemos sí, que sí. La tensión que Claro, usamos ahí. es 132 porque ocurre acá. Claro, por eso Perfecto. aclaraba que era Eh. donde ocurre la falla, es donde yo tengo la referencia para el cálculo. la referencia ocurre para el acá cálculo sería de cortocircuito. Sí. Bien, para no ser más largo, pues ya sí estamos en hora. Claro, A cada equipo lo calculamos, le cambiamos la base de los valores de máquina, ¿sí? De los valores de placa, a la base del sistema, de una única potencia para todo el sistema, pero la base de tensión en donde está conectado. claro, ¿Sí? claro. Si la máquina, por ejemplo, generador 1 está conectado en 6,6, no me saque el milifilar. Perdón. Entonces, la tensión base va a ser 6,6. ¿Sí? Claro. Y el generador está en 13,2, bueno, para el generador 2 la tensión base será 13,2. ¿Sí? Hasta que tengamos todos los valores por unidad. Después de eso podemos empezar a calcular como si fueran una sola reactancia sin considerar el nivel de tensión. Exactamente. Bueno, era como para cerrar una idea de cómo se hace el cálculo, lo vamos a ver bien seguramente el lunes. Bien. Bueno, ¿Sí? Bueno, Bueno, ¿alguna duda queda? ¿O la guardan para la próxima clase y la aclaramos ahí, coicos? sí. Nos estaremos viendo el lunes. Bueno, un cuestionario y dudas. Sí, señor. Exactamente. Acuérdense que los prácticos después se rinden. Este es el práctico que se rinde. Así son los ejercicios como los que vamos a ver en clase. Así que hay que sacarse las dudas. Y el teórico también de esto también se rinde.